Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, Súper. Listo, bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por su puntualidad. Hoy vamos a tener un super webinar, yo creo que esperado por muchas personas. Y pues le vamos a dar la bienvenida a Ana Carolina Ríos, quien es nuestra representante del Comité de Políticas Públicas, para que ella pues les dé la bienvenida y les dé la apertura a este webinar. Muy buenas tardes a todos los que están con nosotros. Gracias primero que todo a Nadiuska por la introducción también de nuestro equipo de la Asociación Nacional de Recursos Humanos. Está conmigo también Aimee Reyes de la Dirección de Academia. Este webinar lo hemos trabajado para ustedes en colaboración, tanto el Comité de Políticas Públicas como la Dirección de Academia. Y hoy estamos muy felices de compartir con ustedes a dos expositores de lujo que más adelante se los voy a dar una introducción, ¿verdad? Como la merecen, pero en estos momentos voy a darle primero el paso a nuestro presidente de la Asociación Nacional de Recursos Humanos, Julio Mosquera. hola, que no se nos olvide. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles a todos y a todas. Primero, quiero darle las gracias nuevamente a Ana Carolina por lograr esto, definitivamente a María Teresa y a Eric por el apoyo con esta información. Y creo que lo principal de esto, y que me gustaría que fuese uno de los puntos que nos llevamos de esta conversación, sea entender de que por un lado el cumplimiento es parte de nuestra responsabilidad como recursos humanos y eso es algo que tenemos que asegurar que lo estamos haciendo bien. Así que cumplimiento yo creo que es la parte básica. Ahora, la pregunta más importante de todas es, ¿qué voy a hacer con esta información desde un punto de vista estratégico? ¿Cómo yo voy a entender el impacto que tiene el aumento del salario mínimo por poco, mucho o nada que sea y que represente en sus organizaciones, pero cómo va a impactar eso mi política de compensación en la organización? ¿Cómo va a impactar la forma en que yo estoy atrayendo nuevo talento? ¿Cómo me va a impactar en la forma en que yo estoy de alguna manera reteniendo el talento clave en mi organización? Entonces, creo que miremos con luces largas. No solamente la implementación y el cumplimiento, sino también el impacto que tiene en la economía del país, en nuestras organizaciones, entender cómo esto nos lleva inclusive a entender cuáles son las situaciones y circunstancias que pueden estar viviendo nuestros colaboradores y qué puedo hacer yo para mitigarlo. Si hay algún tema qué sé yo, de impacto económico que pudiese, no, y a lo mejor uno dice, oye, el aumento fue poquito, esto no nos va a llevar a ningún lado. Nosotros no sabemos cuánto ese poquito, en la medida en que lo vamos sumando, se convierte en mucho y puede estar generando impactos importantes. Y por eso tenemos que prever y tenemos que realmente mirarlo no para el hoy ni para el impacto superficial que podemos estar viendo, sino algo mucho más profundo. Y esa es, desde mi óptica, el importante mensaje que espero que nos podamos llevar el día de hoy, hacerlo desde el punto de vista operativo, pero también ver nuestro rol desde ese punto de vista estratégico. Así que muchísimas gracias a todos por estar acá y una vez más, muchísimas gracias a ustedes por compartirnos de su conocimiento y sabiduría. Muchas gracias, Julio, por esa introducción. Yo voy rapidito aquí a compartir pantalla, me confirman si la están viendo, para pasarles entonces a presentar a nuestros expositores del día de hoy. Como les comentaba, están con nosotros el día de hoy. Voy a presentar primero a la licenciada María Teresa Mendoza. La licenciada María Teresa Mendoza es abogada especialista en Derecho Laboral, Migratorio y de Seguridad Social, que lidera la práctica de Derecho Laboral en la firma de Castro y Robles y cuenta con una amplia experiencia asesorando clientes nacionales y multinacionales en aspectos de derecho laboral y de seguridad social, y también ha sido miembro activo de la Comisión de Salario Mínimo en varias ocasiones, incluyendo en esta última negociación, así que sin duda podrá darnos una óptica sumamente interesante desde la parte legal, ¿verdad? Desde la parte jurídica, el impacto laboral y sobre todo esa perspectiva, ¿verdad?, de quienes estuvieron dando pues su granito de arena, su inmenso aporte en esta última jornada. Y también está con nosotros aquí ya Eric Molino Ferrer, sin duda referente, ¿verdad?, en el tema de economía, con más de 15 años de experiencia en finanzas corporativas, habiendo ocupado cargos ejecutivos en los sectores de construcción, logística, energía, saneamiento industrial y servicios financieros. Se especializa en la valoración de empresas,
investigación económica ampliada, fusiones y adquisiciones, pronósticos, política económica, debida diligencia financiera y planificación estratégica financiera, quien sin duda nos podrá también dar una óptica un poco más desde la parte económica y operativa, ¿verdad? Para entender cuál va a ser el verdadero impacto y todas las implicaciones que conlleva este incremento salarial. Ya con esto entonces los voy a dejar con nuestra primera intervención. Les pediría que si a lo largo de nuestro evento virtual van teniendo consultas o van teniendo dudas, nos las puedan dejar en el chat para poder tratar de organizar hasta el final, ¿verdad?, de la jornada y poderlas ir absolviendo en caso de que tengamos tiempo y si no, para poderlas tomar en cuenta y más adelante darles sus respuestas. Voy a dejar de compartir, licenciada María Teresa, y le paso entonces el mando. Muchas gracias, Ana Carolina. A ver, déjame compartir mi pantalla entonces. ¿La ven bien? Sí. Perfecto. Bueno, antes que nada, muchas gracias a ANRE, su junta directiva, Ana Carolina, nuestra presidenta del comité y presentadora de lujo, y además muy feliz de compartir pantalla con Eric, es un gusto, y de estar en ANRE, que pues obviamente me siento en casa. Hoy vamos a hablar sobre las novedades del nuevo salario mínimo. Eh, Hay cosas importantes que se dieron en esta negociación y una de ellas que me gustaría recalcar es el acuerdo al que llegó la comisión. ¿Y por qué hago énfasis en ese acuerdo? Por varias cosas. Primero, porque eso no ocurría desde hace más de 10 años. Inclusive cuando me nombraron como parte de la comisión, yo era la suplente del representante de la Cámara de Comercio, me decía la gente que se enteró, no va a haber acuerdo, eso nunca hay acuerdo, eso no hay manera de que lleguen a tener una misma visión todas las partes, el Mitradel, los sindicatos y los empresarios. Sin embargo, en este caso se hizo un esfuerzo grande y se logró. Y se logró porque cada parte hizo concesiones. El ministerio también hizo mucho énfasis en el acuerdo y se hizo un aumento conservador. ¿Por qué un aumento conservador? Primero, porque ya este año 2025 habíamos tenido para los empleadores el aumento de un 3% en la cuota obrero empleador. Entonces, digamos que ya eso era una carga extra que han tenido los empleadores y que va a ir aumentando. Todavía nos faltan dos aumentos más con los años. Y también porque, de acuerdo con las cifras oficiales manifestadas por la misma ministra de Trabajo, cerramos el 2025 con un 9,5% de desempleo y se proyecta que a mediados de este año podemos estar en un 10%. A eso, porque dentro de las sesiones que realiza la comisión, nos visitan economistas de las tres secciones y, por ejemplo, el economista el Observatorio Laboral del Ministerio de Trabajo nos decía que el 85% de las empresas registradas en la Caja de Seguro Social son MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas. Y estas empresas actualmente están muy golpeadas por la situación económica. Entonces, teniendo todo eso en cuenta fue que se lograron los acuerdos. Importante también la entrada en vigencia. Esto entra en vigencia a partir del 16 de enero, o sea que los trabajadores lo van a recibir es en la quincena que se paga el día 30. Esto fue una solicitud de la empresa privada porque siempre hay retrasos en la publicación de la Gaceta y no queríamos estar como siempre que prácticamente lo publican y casi que a los 2, 3 días
hay que aplicar el aumento. Mucha gente me dice, pero ese tiempo aún no es suficiente. Bueno, fue lo mejor que pudimos hacer. Importante también recalcarles que no es un aumento general de salario. Por eso que en Panamá no existe aumento general de salario. Es un aumento de salario mínimo. Entonces, si usted ya tiene a alguien por encima del mínimo y con el decreto aún así sigue estando igual o por encima, no tiene que hacer aumento. Si quedó una pequeña diferencia, entonces esa diferencia es la que tiene que ajustar. Y también es importante establecer que las tasas, en Panamá no hay un solo salario único, un solo salario mínimo que aplique a todo el mundo. Hay diferentes tasas por región, por actividad, por tamaño de la empresa y en algunos casos por profesión. La novedad este año, como les dije, por la situación de las MIPYMES, es que la clasificación de las pequeñas empresas, que varía según actividad, no tuvieron aumento en relación al decreto anterior. Si ustedes tienen preguntas, pueden ir haciéndolas en el chat. Y Ana, si, con todo gusto puedes ir señalándome las preguntas y las vamos contestando en el camino, porque así yo creo que lo Perfecto. hacemos un poquito más Más ameno para que dinámico. la gente no se me duerma. Con toda confianza las puedes dejar en el chat y las vamos a ir atendiendo. Exacto. Eh, Como les decía, tenemos regiones, tenemos dos regiones. Hace algunos años, antes del gobierno de Martinelli, teníamos tres regiones. Pero en ese primer aumento que hizo el gobierno de Martinelli, se eliminó una región y ahora quedaron solamente dos regiones. En ese momento, ese aumento que fue muy alto, tuvo ese doble impacto porque muchas empresas, además del aumento, al pasar de una región a otra, sufrieron un doble aumento. Entonces, es por ese motivo que se ha considerado mantener las dos regiones como están. No hubo cambios en las regiones. Las regiones no están determinadas por provincia, están determinadas por distrito. ¿Por qué? Porque en una misma provincia puede haber distritos muy pobres y también pueden haber distritos con mayor desarrollo. En la región uno están más que todo los distritos que tienen mayor población, que tienen mejor infraestructura y que tienen mejor actividad empresarial. ¿Qué significa eso? Que en la región 2, si bien hay también algunas empresas grandes, no son necesariamente la mayoría y hay empresas que son más chicas y que les cuesta más asumir un aumento de salario mínimo, pero además hay también costos distintos en el costo de la vida. Si vemos en la región uno, más que todo son los distritos digamos, más desarrollados y los distritos que no aparecen aquí en estos cuadros son los que pertenecen a la región 2. O sea, todo lo que no aparezca en la región uno es lo que aparece en la región 2. Entonces, la gran pregunta que me hace mucha gente, ¿qué salario mínimo de todo lo que aparece en ese decreto es el que le aplica a mi empresa? Porque, ojo, el salario mínimo, por regla general, es por la actividad de la empresa. En algunos casos específicos hay salarios especiales por profesiones, pero eso es la excepción. Ese es el caso de los periodistas, de los camarógrafos, de los abogados y los tripulantes de vuelo. Pero la regla general es que no importa lo que yo haga en la empresa, el salario mínimo se aplica a todos los trabajadores de la empresa. Entonces, lo primero que yo tengo que determinar es en qué actividad económica estoy. ¿Por qué? Porque para darles un pantallazo, así es como aparece el decreto.
con un montón de actividades económicas que tienen salarios para la región uno y salarios para la región 2 y a veces tiene la división esta de pequeña empresa y gran empresa. A diferencia de otros decretos que utilizaban la misma categoría para todos los tipos de actividades. Aquí en algunos casos se aplica a las que tienen más de 10 trabajadores y en algunos casos habla de 5 trabajadores. Hay que verificar cada actividad y hay otras actividades en que simplemente no hay esa opción y se aplica a todas las empresas que estén en la actividad. Pero sí sé que a veces es difícil encontrarnos en qué actividad nos aplica. Entonces vamos a explicar de dónde vienen todas esas actividades que salen ahí y por qué a veces yo no encuentro a mi empresa. ¿Qué pasa? Hay una clasificación internacional, la clasificación SIU, Clasificación Internacional Industrial Uniforme de Actividades Económicas, que es la que establece a nivel internacional qué actividad va en cada categoría. Esa clasificación ha sido adoptada por Panamá y quien se encargó de adoptarla y quien se encarga de mantenerla actualizada es la Contraloría General de la República, el Instituto de Estadística y Censo, INEC. El INEC tiene en su página web un informe bastante largo donde aparecen todas las clasificaciones estas y usted puede buscar su actividad para ver en cuál de estas actividades encaja. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer, buscar en la clasificación SIU. Pero, ojo, esa, esa clasificación SIU, ¿cómo sé exactamente la de mi empresa? Porque yo cuando saco mi aviso de operación, yo pongo lo que creo que yo hago. Pero es que no es solo lo que usted cree que hace. Hoy en día Panamá Emprende te exige que cuando abres el aviso de operación, pongas alguna de las actividades SIU. Y eso es lo que va a mandar para establecer qué actividad me toca dentro del decreto de salario mínimo. Ahora, he visto muchos avisos de operación donde los empresarios a veces ponen no solo las actividades que realizan en este momento, sino lo que piensan a lo mejor en un futuro realizar. O dejan cosas que realizaron y ya no hacen. Es importante que su aviso de operación esté actualizado. Uno, que ya tenga clasificación SIU, que se exige hace como unos 2, 3 años. Pero además de eso, que usted no tenga en su aviso cosas que realmente no hace. ¿Por qué? Porque si da la casualidad que esas actividades tienen una rata diferente, usted se puede estar buscando un problema con sus trabajadores que pueden pretender que se les pague una tarifa más alta. Entonces, es importante, muy, muy importante, que ese aviso de operación esté actualizado. No sé, Ana, si tenemos por ahí alguna preguntita. No tenemos todavía ninguna hasta este momento. Justo estaba escribiéndoles para que por favor con toda confianza nos vayan dejando las dudas que tengan sobre sus actividades, sobre sus salarios, sobre la aplicación de estos incrementos. Ujú. Ahora, podemos tener el caso de una empresa que realmente sí tiene una, dos, tres actividades que realmente realiza. Y entonces la pregunta allí es, ¿qué salario aplico? Entonces, hay una norma del Código de Trabajo que dice que si una empresa se dedica a varias actividades, a cada actividad le aplica el salario de esa actividad. Eso siempre y cuando yo tengo a los trabajadores separados, los que hacen una actividad y los que hacen la otra.
Sin embargo, puede ser también que yo tenga el caso de alguien que presta servicios en ambas actividades. Por decir, yo tengo una empresa que hace comercio al por mayor y hace comercio al por menor y tengo una persona que trabaja en las dos actividades. En ese caso, ¿qué es lo que dice la ley? Que yo de las dos ratas de salario, tengo que darle la rata mayor. Otra pregunta que nos hacen con bastante, perdón, vamos a volver para atrás, con bastante frecuencia. La tabla de salarios está establecida por hora. ¿Por qué? Porque no es lo mismo si usted trabaja de lunes a viernes, que trabaja 40 horas semanales, que si usted trabaja de lunes a sábado, día entero, 48 horas semanales. Entonces, eh, el aumento está establecido por hora para que usted, empresario, entonces realice el cálculo y determine el salario mínimo mensual. ¿Cómo se hace? No crean que es una fórmula y ahí les puse una imagen de fórmulas complicadas, álgebra, etcétera, etcétera. No, es una fórmula bien sencilla. Yo agarro, por ejemplo, 48 horas a la semana por la tasa que me toca y eso lo multiplico por 4,3333 y eso me va a dar el salario mensual. Entonces, como les digo, a veces los trabajadores se molestan porque dice, es que a mí no me tocó el mismo salario mínimo que fulanito, pero es que resulta que fulanito trabaja de lunes a sábado y tú nada más trabajas de lunes a viernes. Entonces es importante que ustedes le expliquen eso a sus trabajadores. No se lo tenemos ninguna preguntita por ahí. Nos preguntan por acá acerca de las fundaciones. ¿Cómo se podría determinar, verdad, si el incremento salarial o cuál de las tasas, verdad, de incremento salarial le aplicaría a las fundaciones? Sí, hay una clasificación que les aplica y está, ahorita no lo tengo en la mano, pero con mucho gusto, si me escriben al correo al final se los voy a dar, buscamos su clasificación. Pero sí hay una clasificación específica en la clasificación de actividades económicas para las fundaciones y para entiendo que es una ONG. ¿Es así? Sí, Madeleine nos pregunta, Madeleine nos confirma, por favor, si se trata de una ONG. Sí, y al final les pongo mi correíto y me mandas un correíto con mucho gusto Sí, les una aclaro ONG esa dice duda. que correcto, se trata de una ONG. Exacto. ¿Alguna otra pregunta? Continuemos. Continuamos. Decía nuestro presidente Julio que hay que ver cuál es el impacto de un aumento de salario mínimo para la empresa y cómo yo puedo hacer esa proyección de saber cuánto me va a costar ese aumento de salario. Obviamente hago el cálculo con el aumento, pero es que ese aumento también trae otras consecuencias. Ese aumento trae consecuencias en seguro social, en seguro educativo, en riesgo profesional. Y acá yo les puse el riesgo profesional mínimo, pero hay empresas que tienen riesgos más altos. El 13.º mes, en las vacaciones, hasta los días de fiesta, porque el salario incluye los días de fiesta, y el fondo de cesantía que está compuesto por la prima de antigüedad y un pedacito de la indemnización. Entonces, todo eso, suponiendo que ustedes nada más tengan un 0,98 de riesgo profesional, da un 38,93%. Si tienen un riesgo más alto, eso puede llegar casi al 40%. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta esto al hacer sus proyecciones. Eh,
sé que ya a estas alturas del año la mayoría de las empresas han hecho presupuestos, pero hay que actualizarlos con esta información, que es lo que realmente les va a costar a ustedes este aumento de salario. Y este costo es importante también porque pasa mucho, decía Julio también, que otros problemas trae un aumento de salario mínimo. Porque un aumento de salario mínimo es algo de justicia, es algo de necesario, pero también trae algunas distorsiones. ¿Qué pasa con esa persona que estaba un poco por encima del salario mínimo porque tiene o más responsabilidades o más preparación, en fin? Y al aumentarse el salario mínimo, esa otra persona que no le toca aumento de salario mínimo según la ley, se va a sentir desmotivada. Hombre, si soy una empresa grande, próspera, tengo los medios para hacerlo, lo más justo sería darle un aumento de salario. Pero sabemos que el 2025 no ha sido precisamente el mejor año para la economía de Panamá y bueno, y las cifras que ya les comenté de desempleo lo prueban y me imagino que Eric después nos comentará más sobre ese tema. Entonces ahí hay que buscar otras formas de compensación y nos vamos desde cosas, desde salario emocional que incluye cosas como permisos especiales y un montón de flexibilidades de horario que le puedes dar a esa persona, pero también pudieras tratar de darle de repente un vale de alimentación que tiene la ventaja de que no incurres en este costo. Eso sí, hay una comisión porque tiene que ser una empresa emisora de vales y ellos cobran un porcentaje, pero sigue siendo muy por debajo de un casi 40% que te cuesta el salario, un aumento de salario. Pero eso es aplicable, como les digo, únicamente a la gente que está por encima del mínimo. La gente que está en salario mínimo debe recibir como mínimo en dinero, eso es importante también, y su salario base debe ser el mínimo de acuerdo con las nuevas ratas. Si tienen, por ejemplo, un vendedor que recibe comisiones, el salario base debe ser por lo menos igual al mínimo. Tenemos dos preguntitas, ¿Cómo quizás no? antes de continuar. Joseph básicamente nos está formulando nuevamente el cálculo para que le podamos decir si está en lo correcto. La hora se multiplica por el costo por hora, asumo que quieres decir la O cantidad sea, de horas. la tasa, pongamos que son que es $3 con 2 centavos. Lo multiplicas por 48 horas semanales. Eso por 4,3333 semanas que tiene el mes y eso te da el salario mensual. Perfecto. Y María González nos hace una pregunta muy interesante. Básicamente, María lo que consulta es, en el caso de una empresa outsourcing, ¿verdad? Que tienen, en este caso las agencias de colocación, ¿verdad? Tienen su clasificación. No obstante, el cliente para que esa persona labora tiene un salario por encima del salario de la agencia de colocación. Bueno, ese es un tema interesante. Eh, Hasta la administración anterior que hicimos la consulta específica, la tesis del ministerio era que aplicaba el salario de agencia de colocación. Ahora, eso crea un problema en la práctica. Si esa empresa tiene trabajadores, o sea, el cliente de la empresa de outsourcing tiene trabajadores que hacen lo mismo y reciben un salario más alto. Vas a tener una gente frustrada. Entonces, en ese caso, mi recomendación sería decirle al cliente, mejor iguálelos, porque eso le puede traer inconvenientes, le pueden crear un sindicato, le pueden meter un pliego de violaciones. Entonces, ¿para qué buscarse problemas? Entonces, mi recomendación
a fin de evitar problemas si esa empresa tiene otros trabajadores que no están en outsourcing y que sí van a tener que recibir el salario mínimo de la actividad del cliente. Entonces mejor igualenlos a los que están en outsourcing y los que están en planilla del cliente. Listo. No tenemos más consultas por ahora y ahí nuestra compañera Aimé también estableció un poquito mejor, ¿verdad?, el tema de la fórmula para que lo puedan tener y se puedan llevar la referencia. Exacto. Y bueno, ya para terminar entonces nuestras recomendaciones. Primero, mantenga su aviso de operaciones actualizado, elimine las actividades que usted no realmente no hace o no utilice, consulte la clasificación SIU de actividades económicas y tome decisiones informadas. Asesórese, con mucho gusto estamos a la orden. También el Ministerio de Trabajo, la Oficina de Salario Mínimo atiende consultas y es mejor hacer las consultas a tiempo porque en caso de que la empresa no aplique un salario mínimo correcto, puede haber consecuencias. Consecuencias como que los trabajadores presenten una demanda ante ante el Ministerio de Trabajo, la Dirección General del Ministerio de Trabajo, y presenten una demanda por reclamación de diferencia en salario mínimo. Y esa diferencia en salario mínimo también puede ocasionar una diferencia en prestaciones. Y además de eso, también pudiera ser que eso sea como quien dice, el germen para que un sindicato pueda llegar a la empresa. Si bien es cierto que en la empresa misma se crea un sindicato, es complicado porque es un proceso largo, eso va hasta la firma del presidente. Lo que sí es muy fácil y nada más se necesitan dos firmas de trabajadores es para que una empresa quede afiliada a un sindicato de industria. Entonces, por ejemplo, hay sindicatos de hoteles. Entonces, no le hacen a usted un sindicato de su hotel, sino que se afilian a uno de hoteles y similares y ya usted queda con la obligación de negociar una convención colectiva. Entonces, ojo que a veces por una mala aplicación de salario mínimo hemos tenido esos casos. Entonces, es importante, como decía Julio, el cumplimiento, ya que nos puede traer una serie de riesgos que no queremos en nuestras empresas. Bueno, con eso doy por terminada mi presentación. Si no hay más preguntas. Tenemos una última pregunta y es quizás un poquito ya en torno a la expectativa que podríamos tener los usuarios. La señora Ana María Mantovani nos pregunta cuál es el nivel de respuesta y consejería que pudiésemos esperar ahorita del Ministerio de Trabajo, ¿verdad?, en torno a la aplicación de de este nuevo decreto. Ellos responden, puede ser que demoren un poquito, pero ellos, la verdad que sí, y ahora antes tenían dos personas nada más, ahora tienen un equipo un poquito más robusto. Pero también, como les digo, pueden consultar la página del INEC. Ustedes buscan clasificación de actividades económicas SIU Panamá y les va a salir la página del INEC y ahí está el documento donde por cada actividad usted entra y salen todas las cosas que están incluidas en cada una de las actividades. Eh, Perfecto, no tenemos más preguntas. Así que muchas gracias, María Teresa. Y entonces ahora le damos paso a Eric Molino, nuestro especialista en finanzas, para que si continuemos con la presentación. Gracias a ustedes. Dejo de compartir pantalla. gracias.
¿Qué tal todos? ¿Cómo están? La verdad es que un placer estar acá con ustedes. La verdad es que muy agradecidos con Andre y con el equipo por la invitación. La verdad es que este es un tema extremadamente interesante. Muchas gracias, María Teresa, también por su presentación. Yo les voy a hablar un poco de, digamos, el aspecto económico. De hecho, yo estaba hablando bastante de esto, no solamente en medios de comunicación, sino también en otros foros. Y yo creo que una de las cosas importantes que hace falta en el debate precisamente sobre el salario mínimo es un análisis un poquito más profundo de lo que normalmente nosotros siempre estamos escuchando. Y comparto con María Teresa que yo creo que hay que reconocer que por primera vez en 10 años se está llegando a un acuerdo sin la intervención histórica del Estado, cuando lo que normalmente tú tenías era un grupo de personas que decía, bueno, necesitamos un aumento del salario mínimo del 25% y el otro grupo diciendo, lo que pasa es que al final eso me quebraría y al final llega el Estado, interviene y dice, bueno, tiene que ser de ser tanto. Yo creo que ya tenemos suficiente evidencia empírica de diferentes experimentos naturales que han habido en la literatura y se han documentado, que han dicho cuáles son las cosas que en verdad funcionan, no funcionan y qué distorsiones son las que podríamos estar creando de negociaciones ineficientes sobre el salario mínimo. Eso nomás para ponerles un poco de contexto. Y yo quisiera tal vez empezar con algunas consideraciones finales, iniciales. El primero es que los mercados laborales, y hablamos de mercados y no el mercado laboral, porque precisamente dependiendo de la industria, dependiendo de la particularidad, la especialización, los niveles específicos de preparación que requieren las personas, hace que los mercados laborales sean heterogéneos. Es decir, que yo no puedo extrapolar los resultados que hubo, por ejemplo, en un mercado con otro, así por así. Tenemos que irnos a, digamos, los diferentes matices para poder evaluar si algo podría tener un impacto parecido a lo que ocurrió, por ejemplo, se citó mucho durante el debate, el famoso estudio que hizo David Carr, que eventualmente le dan un premio Nobel de Economía, se lo dan por metodología estadística, no se lo dan porque ha descubierto algo en cuanto, digamos, a los mercados laborales, pero sí es bien importante que esas particularidades empecemos de salida con eso. Otro tema, y yo creo que es bien importante que nosotros hablemos de esto, cuando nosotros hablamos de un aumento en el salario o en los salarios, eso no necesariamente se traduce en un aumento en el poder adquisitivo, que es lo que normalmente tal vez nosotros decimos, bueno, si yo me estoy gastando, voy a decir un número ficticio, si yo me estoy gastando 1.000 y ahora y yo estoy ganando 1.100, pero si me lo suben a 1.500, entonces ahora voy a tener más espacio de ahorro. No necesariamente, porque al final, cuando estamos hablando en el agregado económico, realmente tienes tres equilibrios. O hay un aumento inflacionario, es decir, hay una presión al alza de los precios, hay informalidad o hay desempleo. Esas son realmente las tres maneras en la que la economía absorbe un aumento en los salarios si no viene acompañado de productividad, que es algo en lo que les quiero, digamos, elaborar en esto que les voy a presentar. Y precisamente yo creo que parte de la conversación debería estar orientada a precisamente cómo aumentamos la productividad laboral y que nosotros al final no estamos hablando de que el salario es una función de cuánto tú le estás generando valor al consumidor final, sino que al final estamos teniendo, digamos, en mi opinión, una conversación más politizada de empresarios versus empleados que no es necesariamente, no solamente la más conveniente, sino realmente siempre se vuelve, digamos, un tema politizado. Entonces, con ese punto de partida, quiero entonces empezar a hablarles cómo está el mercado laboral. Y tal cual como estaba diciendo la licenciada María Teresa, tenemos un desafío muy importante ahorita porque lamentablemente pasó todo el 2025 y no tuvimos estadísticas formales de cuánto está el desempleo. O sea que de antemano les pido disculpas, les voy a mostrar las cifras oficiales, pese a que son las que están desfasadas, son las oficiales. Cuando vemos la actividad económica y hablamos, por ejemplo, del PIB, hay tres actividades que concentran el 50% del Producto Interno Bruto y son tal vez lo que ustedes se imaginarán. Por una parte, el comercio, el por mayor y el por menor, la construcción y el transporte y almacenamiento. Entonces, realmente es logística, comercio y construcción. Esas son, digamos, las tres cosas que son, digamos, la concentración de la capacidad productiva del país. Pero cuando tú traduces actividad económica en empleos, no están exactamente
correlacionados. Por ejemplo, estas tres actividades que son el 50% del PIB son apenas un tercio de los empleos. Sí coincide el hecho de que, por ejemplo, el comercio es el mayor componente del PIB y el mayor empleador, pero vemos temas como, por ejemplo, si ven el sector agropecuario es apenitas el 3% del Producto Interno Bruto, pero es el segundo mayor empleador en cuanto a números de empleados. Y aquí es donde empiezo a hablar de la heterogeneidad que existen en los mercados laborales. Porque cuando tú empiezas a ver la mediana salarial, es decir, lo que gana el panameño en el punto de 50%, gana más que el 50% y menos que el 50%, el panameño mediano gana $734, pero en el sector agropecuario específicamente, esa mediana salarial es de $300. Es un mercado altamente informal con una población indígena sobre representada, entonces no se pueden hacer comparaciones tan directas. Eh, Como les estaba hablando, David, hay un tema y un componente importante a analizar de cómo está desglosado el mercado laboral. Yo creo que a la gente le gusta hablar del desempleo, cosa que es absolutamente importante, pero dejamos rezagado la informalidad, que me parece igual de importante. Y me gusta ponerlo en números. Por ejemplo, somos 4,5 millones de panameños, de los cuales mayores de 15, que es donde se suele internacionalmente empezar a contar las personas potencialmente dentro de la fuerza laboral, somos 3,4. De esos 3,4 hay 2,1 millones de personas que son la población económicamente activa, es decir, aquellas personas que quieren y pueden trabajar, ya restando a los jubilados, ya restando a los pensionados, a las personas que están institucionalizadas y las personas de tiempo completo en la universidad. De ese 2,1, ¿cuántos están ocupados? Y ojo que estoy usando la palabra ocupados y no empleados, que es diferente. Ocupados tenemos a 1,9 y usted dirá, bueno, de los 2,1, 1,9 está trabajando, tenemos una enorme mayoría de la gente que quiere y puede trabajar trabajando. Entonces, por eso es que le digo que no es necesariamente empleados, sino que están ocupados, porque cuando tú ves el desglose de ese 1,9, tú tienes que 771,000 de esos 1,9 millones son informales. Informales por definición, de acuerdo al INEC, estamos hablando de personas que no cuentan con un contrato laboral definido, estamos hablando de personas que no cotizan a la Caja del Seguro Social, estamos hablando de personas que no pagan impuestos sobre la renta por definición y es muy, digamos, dispar. Puedes tener a una persona que es un empresario, pero de carácter informal y que vive bien, pero es informal, pero también tienes a las personas que están subempleadas, es decir, las personas que no trabajan tiempo completo y quisieran trabajar tiempo completo, o inclusive las personas que no llegan al salario mínimo precisamente por condición de informales. Aquí hay mucha gente que trabaja por estaciones, precisamente en el sector agrícola. Esto pasa muchísimo, que trabajan durante los periodos de zafra y ese desglose es importante entenderlo. Adicionalmente, y este siempre me parece un rubro importante, nosotros tenemos que 13 de cada 100 empleados en Panamá trabajan en el sector público. Entonces, cuando tú estás haciendo inclusive un análisis de la presión que hay en cuanto a la recaudación tributaria, recordemos que los informales, pese a pagar ITMS al consumir, no pagan impuestos sobre la renta y que al final sí se requieren empleados públicos para las gestiones del Estado, pero que precisamente el dinero del salario de los empleados públicos sale del impuesto sobre la renta que pagamos todos nosotros principalmente. Entonces, al final esa carga recae sobre parte de esos 880,000 que son particulares o que trabajan independientes del sector formal. Y de esos, al final tienes que todas las personas que ganan aproximadamente arriba de $900 al mes son los que pagan impuestos sobre la renta. El impuesto sobre la renta empieza a partir de $11,000 al año. Todos los que ganan menos no pagan impuestos sobre la renta. Eh, el desempleo, entonces, ¿en cuánto podría estar? Y esto hay, digamos, diferentes cálculos. Yo, por ejemplo, calculo el desempleo debería estar tipo en 10,4, 10,5. Aún no han salido las cifras oficiales. Eso nos pondría como en 220,000 panameños desempleados, pero a eso hay que sumarle los informales. Entonces, entre informales y desempleados, estamos hablando de 1 millón de personas. Entonces, tendríamos que estar buscando la manera en la que cuando se empecé a hablar del tema de generación de empleos,
estamos hablando de cientos de empleos, de cientos de miles de empleos, que es lo que tendríamos que estar generando. Y yo creo que importante, y con esto paso a la siguiente diapositiva, siempre es importante cuando hablas de economía ponerle cara a las cosas, porque yo siento que a veces se pierde en la discusión cuando hablas de miles de millones de dólares y que un proyecto cuesta X. Si le quisiéramos poner cara al desempleo en este país, es la de una mujer joven. La tasa de desempleo es 9,5, pero entre las mujeres jóvenes es de 24%. Eso realmente es preocupante. La mitad de los desempleados son personas jóvenes y eso es precisamente lo que en cualquier otro país estaría ocasionando una tensión social. Afortunadamente, Panamá es un país bastante noble, y muy esperanzado en que las cosas mejoren, pero no es algo que debemos subestimar o pensar que la paciencia va a ser infinita. Estuvo hablando, por ejemplo, la licenciada María Teresa mucho del tema de las zonas, y es que precisamente la realidad que tú tienes de cada provincia es diferente. Veamos, por ejemplo, que la provincia de Panamá, tú tienes que la línea roja, o no sé si la ven violeta, tal vez en su pantalla, es la raya superior en cada provincia. Eso es lo que está ganando la persona en el 10% más alto. Y la barra verde es lo que está ganando la persona en el 10% más bajo. Entonces, si te pones a ver Panamá, evidentemente tiene personas que donde el 90% de las personas ganan 2.200 o menos, pero tienes que en el bottom 10% tienes a personas ganando $290. Pese que ahí estás hablando de que el salario promedio es casi $1.100, la mediana, es decir, como les estaba diciendo, la persona justo en el medio de la provincia de Panamá está ganando $749. Y que esta realidad es muy diferente si te vas a una provincia como Colón, o si te vas a una provincia como Veraguas, o te vas a una provincia como Herrera. Entonces, precisamente parte del análisis, y aquí yo, digamos, confieso que tengo algún tipo de conflicto interno, porque cuando empiezan a ver estas 96 tasas, esas tasas empiezan a crear distorsiones. De hecho, en reporte tras reporte del mercado laboral dicen que por qué Panamá tiene tantas tasas, y que al final eso lo que hace es que hay una proliferación inclusive de más tasas y estos temas de arbitraje que inclusive podrían haber de si trabajas en una cosa o en la otra y dependiendo de la zona, pero es un poco la realidad, o refleja la realidad de que las condiciones económicas de una provincia son muy diferentes dependiendo de dónde estás. Y hay un tema particular, y con esto me voy de lo macro a lo micro. Panamá tiene algo que como economista es muy difícil de explicar. Panamá ha estado teniendo un crecimiento económico que no se ha visto traducido en más empleo. Específicamente, cuando nosotros hablamos de empleo, deberíamos estar hablando de calidad de empleo formal. Pero Panamá, desde los 2010, una de las cosas que hemos estado teniendo es un abrupto crecimiento en la informalidad. Entonces, Panamá, pese a que crece, no crece el empleo. De hecho, lo que crece es la informalidad, y hasta cierto punto ha crecido en los últimos años el desempleo. Entonces, esto es un tema muy crítico que hay que atacar. Ahorita yo les voy a dar, digamos, la explicación que hay en la literatura, y un poquito hacia donde yo me estoy afiliando en cuanto a la respuesta de esto, es porque tenemos un mercado laboral altamente rígido, y a través de esa rigidez lo que acaba pasando es que tienes informalidad, desempleo, y no necesariamente el crecimiento económico del país se ve traducido en más prosperidad para todo el mundo. Entonces, el impacto del salario mínimo sobre la economía, y quiero ir, digamos, un poco por orden, diciéndole, digamos, algunos mensajes importantes. El primero, un aumento en el salario mínimo que no va de la mano con un aumento en la productividad es una barrera de entrada para quienes están desempleados y quienes están informales. Entonces, si tú eres una persona trabajando, tú eres un trabajo y suben el salario mínimo y digamos no te desplazan o no te desvinculan, es bueno para ti porque te suben el salario, pero estás haciéndole más difícil a la persona que no tiene empleo poder accesar a esos empleos. Esta gráfica un poco lo que muestra es esa relación entre rigidez del mercado laboral y la informalidad. Y una de las cosas que yo quiero que observen es que Panamá es el país, el segundo país de mayor rigidez laboral en Latinoamérica, solamente superado por Honduras. Y que existe esa relación lineal de que mientras más rígido es un país en cuanto, y este es un índice que usa el Doing Business, que es parte del Banco Mundial, mientras más rigidez
existe más informalidad, porque es que mientras más difícil me la pongas el proceso, y lo digo como economista, obviamente no como experto en temas laborales desde el punto de vista legal, una de las cosas que a nosotros siempre nos enseñan son el tema de las barreras. Mientras más barreras pongas en el camino, las personas van a irse a lo que sale más fácil. Un ejemplo clásico de esto es que tú tienes que en Holanda y en Bélgica, que son culturalmente muy parecidos, tienes una altísima tasa de donación de órganos en un país y en el otro no. Entonces tú dices, pero ¿cuál es la explicación? Y la explicación es absolutamente sencilla, pero que llama mucho la atención. En uno, para poder ser donante de órgano tienes que llenar un formulario. En el otro, si no quieres ser donante de órgano, tienes que llenar un formulario. Adivinen en cuáles que tienen mayor porcentaje de donante de órgano. Mientras más difícil le pongamos o mientras más pasos le estemos poniendo a crear formalidad o a tener un empleado formal, vamos a tener eso. Y de la misma manera está pasando con el salario mínimo. Estamos subiendo la barrera sobre el salario mínimo que le ponemos a una persona. Eso lo que nos está haciendo es a la persona que actualmente no tiene un empleo o que actualmente está desempleado, o lo contrato informal o simplemente no lo contrato. No estamos ayudando a la economía. Hablamos mucho de las pymes y yo sí siento que al final tenemos que ver que cuando nosotros estamos hablando de las pymes hay un par de estadísticas importantes. La primera es que cuando nosotros hablamos de las pymes, 80% de las personas que contratan las pymes son informales, 82%. Y el 40% más pobre en cuanto a ingresos, el 80% de ellos trabajan en pymes. O sea que está altamente relacionado esos dos números. Cuando estamos hablando de un tema del salario mínimo, no es lo mismo para una empresa grande, que por supuesto que empresas grandes van a tener contratos con personas de salario mínimo, pero es que no es un tema generalizado. No va a ser lo mismo una empresa que tiene contratados muchos ejecutivos y que tal vez algunos trabajadores manuales son los que se vean impactados por el tema del salario mínimo, pero en las empresas que son de 5 empleados, de 2 empleados, de 10 empleados, esas son las que principalmente tienen un componente más alto de personas que van a estar precisamente en el salario mínimo, y esas son las que van a estar siendo afectadas. Muy de la mano con lo que estaba diciendo la licenciada María Teresa. Eh, Acá, y hablemos ahora de productividad, esto simplemente es para que lo podamos comparar. Irónicamente, y esto hay un estudio muy bueno, yo a veces yo siento que los estudios salen y que solamente se lo leen los que les interesan este tipo de cosas, los académicos y eso, pero los reportes a veces dan unas informaciones muy buenas para políticas públicas, y una de las cosas que dice este reporte del Banco Mundial, y es un reporte sobre pobreza y digamos integración y desigualdad, una de las cosas que dice es precisamente el desafío que tienen las MIPIMES es que no tienen presupuestos para contratar gente altamente productiva, acaban contratando a personas en salario mínimo que son precisamente los que lamentablemente no son tan productivos, y eso es lo que les impide innovar. Acabas contratando a varias personas porque no puedes contratar a, digamos, una altamente productiva, pero va en contra de poder innovar y va en contra de poder llevar la empresa adelante. Y aquí una comparación de lo que se hace es que cuando tú ves 2011 contra 2018, el brinco que ha pegado, por ejemplo, las empresas grandes en cuanto a la productividad ha sido muchísimo más alta que la que hemos tenido en las microempresas. De hecho, en las empresas medianas ha caído un poco la productividad comparado con lo que se teníamos en el 2011. Entonces, yo siempre digo que es un pecado ver las cosas en agregado, que hay que ver el diablo que está en los detalles. Y esta es una de esas cosas. Tú puedes ver que la productividad ha subido, que es lo que vemos en la primera columna, pero cuando tú ves el desglose, la productividad realmente ha subido principalmente en las empresas grandes, no en las empresas chicas, donde está la mayor concentración de las personas que están en salario mínimo. Eh, y a veces suena hasta un poco duro decirlo, porque al final hay un componente humano detrás de esto, pero las estadísticas, y esto es un reporte que saco del Fondo Monetario Internacional, la productividad está altamente correlacionada con la escolaridad. Y una de las cosas que uno ve es que la productividad laboral de aquellas personas que no tienen, digamos, un estudio universitario es negativa. ¿Qué quiere decir negativa? Es que al final tú tienes una situación entre menos escolaridad, tienes que contratar a más personas para tener el mismo rendimiento que una persona que se tuviera alto nivel de escolaridad. Y eso tal vez alguna persona podría coloquialmente en el grupo decir, bueno, es que cuando me fui de tal empresa necesitaban a 3 para reemplazarme. Estas cosas pasan. Entonces,
esto pasa precisamente porque además de que hay heterogeneidad en los mercados, hay heterogeneidad en las personas. No es lo mismo tal persona con tal preparación que otra persona con otra preparación. No somos commodities como seres humanos, pero sí existe evidencia estadística que al final la escolaridad es lo que impacta la productividad y que la productividad es precisamente lo que está haciendo que las empresas puedan o no pagar mejores salarios. Em, Impacta desproporcionalmente a las mujeres y yo creo que esto siempre vale la pena mencionarlo cuando tú tienes y tenemos a las damas del lado izquierdo y a los caballeros del lado derecho. Esto solamente estoy hablando de jóvenes, estoy hablando, yo no definí que era joven, eso lo saqué del estudio. Joven está definido como 18 y 24 años. Cuando tú ves el porcentaje de mujeres que no estudian y no trabajan en áreas rurales, estamos hablando del 47%. Y cuando estamos hablando de los hombres, solamente en áreas rurales estamos hablando del 18%. La tasa de personas, de mujeres que no estudian y no trabajan es por arriba del doble de lo que es de hombres en áreas rurales. Y por ejemplo, si tú te pones a ver las personas que, por ejemplo, sí tienen esa educación terciaria, es decir, que fueron a la universidad, tú ves que inclusive en los hombres en el sector humano es menor que el de las damas. Pero en el área rural sí tienes, digamos, ese tema de que un porcentaje más alto no estudia y no trabaja. Entonces, sí hemos tenido una tendencia de que las mujeres se están yendo a preparar más en relación a los hombres, pero al final acabamos teniendo estos niveles de desempleo altos entre las mujeres en relación a los hombres y sobre todo se agrava cuando estamos hablando de la población indígena. Y precisamente parte de eso son las rigideces laborales que nosotros tenemos. Eh, Esta estadística para mí era interesante y les explico un poco qué quiere decir esta gráfica. El punto rojo o el punto violeta, dependiendo cómo lo estén viendo, quiere decir las personas de 20% de mayores ingresos y el punto azul son las personas de 20% de menor ingreso. Y lo que quiere decir es cuántos son los años de escolaridad y miren la brecha. El 20% que más alto gana tiene el doble de escolaridad que las personas en el 20% más bajo. Es decir, las personas con el 20% de ingreso más bajo, en su mayoría personas de salario mínimo o menos, son personas que apenas tienen 7 años de escolaridad, mientras que las personas con los ingresos más altos, ese 20% más alto, tienen 14 años promedio de escolaridad, es decir, que por lo menos fueron a una escuela técnica, a una escuela vocacional o que por lo menos empezaron la universidad. Y existe entonces esa evidencia estadística de que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer como políticas públicas precisamente es si nosotros queremos dejar o trascender del debate de es que las personas en salario mínimo lo que tenemos que hacer es enfocarnos en educación, sobre todo en las escuelas vocacionales, que me parece que es más fácil la transición. Pero miren, del lado derecho un poco el tema es el acceso a los servicios públicos, que para mí ese ha sido parte del debate. Cuando, por ejemplo, en APD estuvimos hablando sobre el debate del salario mínimo, decíamos, espérate, cuando estamos hablando del costo de la vida, ¿por qué estamos obviando una información importante que es cada uno de nosotros tiene que asignar de su presupuesto educación porque la que te da el sector público no es buena? Tenemos que en algunos lugares hacerlo del agua porque no me la está llegando el IDAN. Tenemos que accesar a salud privada porque no me la está dando el Estado. Entonces, si nosotros queremos tener una conversación real sobre el costo de la vida, entendamos que existe una brecha importante de infraestructura y de acceso a los servicios públicos que pese a que se invierten cifras millonarias en esto, todavía es una parte importante que está absorbiendo el sector privado o que nosotros como individuos tenemos que asignar de nuestro presupuesto para eso. Entonces, consideraciones finales de esto antes de dar mis recomendaciones ya a nivel empresarial. Me gusta ir de lo macro a lo micro a lo aterrizado a las empresas. Los aumentos tienen que ir relacionados a productividad. Es decir, que si nosotros hablamos de un aumento en el salario mínimo y no estamos hablando de aumento de productividad, va a pasar como en otros países donde, por ejemplo, tú llegas a un restaurante y te atiende un iPad. No te atiende una persona, sino que se van desplazando estas personas. En construcción ha pasado muchísimo. En la medida que se ha elevado el costo de la mano de obra de construcción, los prefabricados acaban siendo un componente más o relativamente más barato. El enfoque tiene que ser en cuanto a las rigideces laborales que tiene el país, que es una conversación tensa, porque al final nadie quiere hablar de temas de costo de despido, nadie quiere hablar de temas de los contratos o lo difícil que es de eso. O sea, son temas que son políticamente tensos, pero son parte del análisis. Ya lo había mencionado, digamos, los equilibrios, no hay de otra. El equilibrio cuando tú tienes un aumento en precios es
inflación, es decir, un aumento generalizado en los precios, reemplazo de insumos, es decir, por ejemplo, me podrían reemplazar con tecnología o con prefabricados o que afecta de alguna manera el empleo. Y no solamente ver si afectó o no el desempleo, es si afectó o no la informalidad también. Y por supuesto, yo siento que al final, cuando nosotros hablamos de discusión y la gente habla de los empresarios, se les olvida que, como estaban diciendo en la presentación anterior, más del 90% de las empresas son MIPYMES. Entonces, eso es una parte importante del discurso que hay que aclarar. Ahora, entonces, estrategias hacia qué es lo que debemos hacer. Y yo creo que, por ejemplo, cuando estuvimos hablando al principio y el presidente dijo cosas en las que están muy alineadas con lo que yo tenía contemplado. Yo creo que una de las primeras cosas es que hay que revisar la remuneración de una forma muy integral. No es solamente un tema de salario, es ver todos esos non-cash benefits que nosotros tenemos como parte del paquete de remuneración para las personas y las cosas que nos permite la ley, los vales, etcétera. Yo creo que hay que tener muy claro y tener un mecanismo muy transparente y efectivo de tratar de vincular esa productividad con la remuneración. Entonces, para que sea no necesariamente una función de horas trabajadas, porque tú puedes tener una circunstancia donde una persona te trabaja todo el día y una persona que te trabaja una hora te sacó más resultados. Entonces, tratar de tener que las políticas de la empresa en cuanto a la remuneración vayan vinculadas a la productividad y que sea muy transparente, digamos, cómo se maneja eso. Yo sí creo, y esto, digamos, es una recomendación, y estas son cosas que por supuesto podríamos hablar después de la presentación o durante las preguntas. Hay que reevaluar reingeniería de procesos. O sea, reingeniería de procesos no solamente en la parte operativa, sino también en la parte de recursos humanos. Tal vez mi política de selección de personas es tal vez, bueno, es que me dieron este presupuesto, entonces voy a contratar a dos o tres personas con este perfil porque ese es el salario que tengo. Tal vez una persona con un salario más alto tú hubiese podido generar el trabajo de esos tres. Entonces ahí hay que hacer un cambio en, digamos, el proceso de recursos humanos. O, por ejemplo, desde el punto de vista de la reingeniería de procesos, a veces cabe el tema de la automatización, a veces cambia el tema de que se tienen que eliminar algunos tasks o algunos elementos del proceso y con eso poder llevarlo adelante. Por último, entonces, y no menos importante, y eso es más del lado de ustedes como recursos humanos que la visión que yo podría estar dando como financista y como economista, definitivamente que hay que ver los roles y los alcances que se tienen con algunas funciones. Al final, yo siento, y esto es un cambio de paradigma importante en cuanto a la estrategia que tienen muchas empresas, bueno, es que esto se ha hecho así, es que toda la vida se ha hecho así, pero los trabajos están constantemente cambiando. A veces yo siento que, por ejemplo, mi rol como economista va a depender de la circunstancia macroeconómica que esté ocurriendo en el país o que va a estar ocurriendo, digamos, en una empresa en particular. Entonces, definitivamente que estar anuentes a los cambios de mercados, estar anuente a los cambios que estamos teniendo en las dinámicas de los mercados, nos obliga a nosotros a repensar muchas cosas. Aparte de reingeniería de procesos, ver también entonces esos roles y funciones de cada uno. Entonces, digamos, esa es mi presentación. Estoy a la orden para cualquier pregunta y espero les haya sido de mucho valor. Muchísimas gracias, Eric, sin duda sumamente valiosa. Tenemos un comentario aquí bastante interesante que me gustaría que también pudieses observar desde tu perspectiva para que lo entendamos. Dice, para el sector pyme, la posibilidad de tener acceso a mejor talento, hacemos la observación talento capacitado, que les acerque a mejorar la productividad y la innovación. Esto me lo colocan como una pregunta, quizás, no como una inquietud pudiera pasar por intensificar los vasos comunicantes con la academia a nivel superior por modelos para intensificar, ampliar, diversificar las prácticas profesionales. Mira, y yo una vez estuve involucrado en uno de estos temas con academia. Eh, no recuerdo las estadísticas de memoria, pero un poco el problema que estamos teniendo hoy en día es que hay una desconexión importante en Latinoamérica entre lo que está haciendo la preparación académica en nuestras universidades y nuestras escuelas secundarias con las necesidades que está teniendo el mercado. Y ahí tenemos un rezago importantísimo comparado con Asia y comparado con Europa, donde las personas sí están saliendo con las necesidades que está teniendo el mercado laboral. Y yo estoy seguro que alguno de ustedes ha tenido circunstancias que la persona viene graduada de una universidad muy rimbombante y que le dices al final me tocó reentrenarlo porque nada de lo que aprendió me sirvió. Esas son cosas que están pasando actualmente en Latinoamérica con el concepto del reskilling. Entonces sí hay que tener una digamos, muy estrecha relación entre el sector empleador, entre el gobierno, entre el sector académico, para que, por ejemplo, sí, nosotros queremos que un ser humano esté
integralmente formados, que haya temas de cívica, que haya temas de la importancia de la democracia, que haya temas digamos, de cultura, etcétera, pero al final nosotros necesitamos que la persona salga preparada para poder, digamos, enfrentar los desafíos que tenemos no solamente a nivel local, sino a nivel internacional. Estuvimos entrevistando, por ejemplo, a Tony Roldán, que es el presidente de CASEM, y una de las cosas que está diciendo es que al final tú tienes muchas personas que piensan que Panamá nada más está compitiendo con Latinoamérica, pero Panamá realmente lo que está compitiendo es con Surasia, está compitiendo con Europa del Este, porque el servicio que está dando Panamá puede ser replicado por estos países y que están tratando de generar trabajo allá. Entonces, ese es el desafío que tenemos actualmente y que por supuesto que sí es un desafío para una empresa multinacional, para las MIPYMES se acentúa. Muchísimas gracias, bueno, a nuestros dos expositores del día de hoy, a la licenciada María Teresa Mendoza y también a Eric Molino Ferrer, quienes nos han compartido muy interesantes perspectivas, tanto desde la parte jurídica y laboral como desde la parte financiera, sobre el impacto, ¿verdad?, de este nuevo decreto que incrementa o que establece las nuevas tasas de salario mínimo. Gracias a nuestros más de 60 participantes que se mantuvieron con nosotros a lo largo también de toda la jornada. Ha sido para nosotros un placer contar siempre con ustedes. Este material se está grabando, así que pienso que más adelante les estaremos dando información a todos los miembros de ANRE y a quienes participaron con nosotros sobre lo que hemos podido, pues, ver la tarde de hoy. Voy a dejar de compartir ahora este pequeño este cierre de la diapositiva que tuvimos para que ojalá pudiésemos todos poner las cámaras y que podamos, ¿verdad?, tomar esa foto representativa, ¿verdad?, de nuestro evento de hoy. Nuevamente, gracias a todos los que estuvieron con nosotros y principalmente gracias, ¿verdad?, a nuestros expositores de lujo. Vamos a, bueno, ya tengo la galería puesta para que ojalá todos puedan poner sus cámaras y voy a ir tomando las fotos de las diferentes páginas porque tenemos varias páginas de invitados. Nos mandas las fotos, Ana Carolina. Por supuesto que sí. Voy a irlas pasando brevemente aquí con Nadie. No se me desconecten todavía, que en un momentito se las voy a ir generando. Voy a tomar la siguiente en estos momentos. Voy a tomar una nueva foto en estos momentos mientras se van cargando las imágenes de quienes nos están compartiendo su pantalla, de los que nos están compartiendo su foto. Y voy a tomar ahora la última. Esto ha sido para ver. Sí, creo que ya estamos todos. Ya hemos salido todos en la foto. Entonces, nuevamente muchas gracias a todos. No sé si tenemos, Aimee, algunas palabras. No, bueno, de parte de la dirección de academia e igualmente del Comité de Políticas Públicas, agradecerles nuevamente a todos los que han participado y por supuesto a Eric y a María Teresa por la excelente exposición y esperamos que esta no sea la última vez que estén por acá por ANRE. Gracias a todos. Hasta Gracias a luego. ustedes Hasta también. luego. Saludos. Chao.